Perdonar. No saber perdonar no es fácil. ¿Cómo perdonar si nos han hecho tanto daño? ¿Se puede aprender a perdonar? Pues claro que sí. Martin Luther King afirmó que el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. De hecho, el perdón es uno de los actos más admirables del ser humano, porque implica que a pesar de los daños que podamos haber sufrido, hemos sabido dejar atrás el pasado y podemos mirar al futuro asumiendo una nueva perspectiva. Perdonar no solo implica una liberación para quien cometió el error, sino que también libera a la persona que perdona. Perdonar no es algo que hacemos por el otro en la mayoría de las ocasiones, sino algo que hacemos por y para nosotros mismos. Muchas personas se resisten a perdonar, pues creen que eso significa volver a exponerse al daño o que el otro debe pagar por lo que ha hecho y no se merece que lo perdonen. Pero perdonar es en realidad un favor que nos hacemos a nosotros mismos, y la capacidad de perdonar es un signo de inteligencia emocional. Decía Buda que empeñarse en la ira es como aferrarse a un carbón ardiente para arrojárselo a otro. Quien se quema eres tú. Perdonar no implica aceptar lo que nos hizo la otra persona o que esa persona no tenga que asumir las consecuencias de sus actos. Significa liberarnos de las emociones que nos bloquean y nos impiden avanzar. Cuando le preguntaron a Nelson Mandela cómo pudo perdonar, respondió: cuando atravesé la puerta me di cuenta de que si continuaba odiando, seguiría en la cárcel. Cuando albergamos rencor y resentimiento causado por hechos que ocurrieron en el pasado y no dejamos de pensar esos hechos recordándolos, es como si en nuestro cerebro siguiera actualizando todo el dolor sufrido. Además, las consecuencias de no saber perdonar no solo son a nivel emocional, sino que la rabia también nos afecta a nivel físico. El resentimiento crónico es perjudicial para nuestra salud, como se ha demostrado en numerosas investigaciones. El resentimiento crónico provoca un estrés, una salida de cortisol, una salida de adrenalina, una salida de noradrenalina que provocan nuestras neuronas cerebrales y que solo se tendrían que utilizar en caso de supervivencia, en caso de lucha o huida. Y tenemos a nuestro cuerpo en ese estado de forma continuada, envenenándolo. Cuando ya no tenemos contacto con la persona que nos hizo daño, simplemente nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero cuando el rencor es hacia personas importantes en nuestra vida, como son nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros amigos, no solo sufrimos nosotros, sino que la relación con esa persona se ve profundamente afectada. Saber perdonar es una actitud, una decisión que nos permite crecer, porque en vez de albergar ira y rencor, elegimos aceptar el pasado y seguir adelante. El primer paso para no caer en la trampa del resentimiento consiste en comprender que la imposibilidad de perdonar genera sentimientos muy negativos que terminan haciéndonos daño. Cuando la rabia, la impotencia y el resentimiento se acumulan, no afectan y perjudican nuestras relaciones interpersonales. Recuerda que todos tenemos heridas emocionales, pero si nos convertimos en esclavos de los sentimientos negativos que éstas generan, nos causaremos aún más daño. El segundo paso para aprender a perdonar consiste en darnos cuenta de que somos los únicos responsables de nuestros sentimientos. Quizás no somos responsables de lo que nos ha sucedido, pero sí de cómo nos sentimos al respecto. Debemos darnos cuenta de que tenemos el poder para transformar las experiencias negativas en una oportunidad para aprender y crecer como personas, para ser más resilientes. El tercer paso para saber perdonar es estar dispuesto a perdonar. En muchas ocasiones nos engañamos pensando que queremos perdonar, cuando en realidad la herida se mantiene abierta y no estamos listos para pasar página. No se perdona con las palabras, sino con el corazón, porque perdonar tiene un trasfondo cognitivo
pero también contiene una enorme carga emocional. El perdón es un acto íntimo que nos reportará paz y nos permitirá vivir de una manera más plena. Para saber perdonar de verdad, es importante comprender por qué la otra persona nos causó ese daño. En ocasiones es de gran ayuda pensar en esa persona de manera integral, es decir, no concentrarse únicamente en su error, que es algo que hacemos a menudo cuando nos sentimos heridos o albergamos resentimiento, sino comprenderla con su complejidad, incluyendo todos sus aspectos positivos. Cuando juzgas a una persona en su conjunto, adoptas una visión más objetiva de los hechos y de cierta forma logras distanciarte de las emociones negativas que estás experimentando. Logras que esas emociones no empañen el cristal con el cual estás viendo la situación. Y ahora os doy una buena escoba para el perdón. Una estrategia muy útil es escribir una carta de perdón, en la que intentarás comprender por qué el otro pudo haber hecho lo que hizo, ponerte en su lugar, ponerte en sus zapatos. Y al escribirlo, quedará mucho más fijado en tu cuerpo mental y lo que estás sintiendo, lo estás sintiendo mucho más profundamente. Porque el verdadero perdón es completo. No podemos perdonar un poco, porque no puedes perdonar completamente si no olvidas el daño o la ofensa. Pero sí que si lo olvidas, habrás perdonado, porque habrás borrado el dolor y el sufrimiento completamente y habrás recuperado tu paz. Perdonar es un acto sublime para nuestro bienestar, para que brillen nuestras almas bonitas, nuestras almas de luz.